Hola alumnos, ¿cómo les va? Damos inicio a la clase de argumentación y redacción jurídica, en la cual continuaremos tratando sobre el tema de falacias que tuvimos en la charla anterior, la cual fue grabada, y la que se trataron temas relativos a la definición de falacia, a la clasificación de falacias, distinción entre falacia y argumentos cuasilógicos, a la diferencia que existía entre la falacia que virtúa la realidad a través del mecanismo de engaño o ardid empleado para confundir a su interlocutor, por oposición al argumento cuasilógico que no siempre propone eso. En cuanto a la clasificación de los argumentos falaces, vimos que la división en argumentos formales, no formales y pragmáticos, y que pueden ser consultados nuevamente en la bibliografía dada por la cátedra para, para el tema puntual de falacia. Ahora bien, vamos a continuar ahora en estos momentos con las distintas falacias materiales o pragmáticas comúnmente utilizadas y que infieren o implican violaciones a las reglas del discurso. Para terminar con algunas de las falacias que estudiaremos, vamos a concluir con alguna distinción de argumentos falaces encontrados en el fallo del caso Natalia de Negri, que trata sobre el tema derecho de olvido. Bueno, vamos a empezar por el tema de falacia ad ignorantiam o falacias que tienen por argumento de la ignorancia o la simplicidad. En este tipo de falacias, el error se comete cuando se argumenta que una proposición es verdadera sobre la base de que no se ha probado la falsedad. O a la inversa, cuando estamos frente a un argumento que no puede ser, que es verdadero y que no puede ser probado, y diremos que ese argumento es falso. Un ejemplo claro de una falacia ad ignorantiam es decir, nadie ha probado las palabras del adivino, que éstas sean falsas. Entonces se puede inferir que son verdaderas. Distinto es el caso de la presunción de inocencia, donde ya saben que en el mundo jurídico del derecho, una persona acusada de un crimen es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ello tiene su explicación en que en el hecho de que condenar a un inocente es más terrible que absolver a un culpable. En cuanto a otro tipo de las falacias comúnmente estudiadas por todos los doctrinarios, la falacia ad verecundiam, del latín por la vergüenza. Se apela a la autoridad para avergonzar al otro por el sentimiento de respeto que se tiene hacia esa autoridad y la vergüenza que debería producir el rechazo de su opinión como prueba de la verdad de una conclusión o proposición. En este caso, se justifica la razón del interlocutor, que es más poderoso, y recae en los que más se dedicaron o son eminentes en la materia o disciplina a tratar. Es decir, yo apoyo un argumento en los dichos de alguien que es conocido por, por sus conocimientos en la materia, sea porque es un jurisconsulto reconocido o porque es un científico famoso, un jugador de fútbol, y sobre esa base apoyo mi argumento para darle más fuerza. Es verosímil
es atendible, pero no necesariamente es verdadero. Es probable que sea razonable, pero no es determinante. Por eso hablamos de verosimilitud. Un ejemplo sería que mi dentista me afirma de que hay 13 casos comprobados en la provincia de sujetos que se enfermaron en el primer momento del COVID-19, cumplieron los 14 días y después nuevamente tuvieron la enfermedad del COVID-19. Entonces, a su dicho, manifiesta de que hay que seguir encerrado a la casa y no hacer reuniones. A lo que esa afirmación, si yo tomo en cuenta los mensajes de la Organización Mundial de la Salud, es conocido por todos que dijo que el COVID-19, en caso excepcional, una vez que uno ya lo tuvo, puede reinfectarse luego de haberse contagiado y de haber generado anticuerpos y que hay 6 casos comprobados a nivel mundial. Ante esa nueva argumentación que tiene un peso superior, concluyo diciendo que voy a festejar mi cumpleaños con mi familia porque justamente todos en mi familia ya tuvieron COVID. Exclusivamente hay una falacia ad verecundiam cuando la apelación al experto es inapropiada y hemos confiado en una autoridad que no es legítima. En ese caso, es dable resaltarlo, el caso de que Alberto Einstein salga a decir en su exposición, hablando sobre política o fútbol, expresando sus opiniones de manera asertiva, a favor o en contra de determinado equipo, por ejemplo, o partido político. Esa opinión sale de la esfera de su competencia, o sea, él podrá tener su opinión, va a ser una opinión personal, pero no va a ser tomada desde el punto de vista de la esfera de lo que es su autoridad como eminencia científico físico. Otro de los casos donde es muy utilizado la falacia cuando a una pregunta uno responde de tal o cual manera y dice eso no es así, y yo respondo el maestro lo dijo así y no se habla más. Ese tipo de aseveraciones, esos argumentos pasan a transformarse en falaces. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo lo que diga el maestro es correcto. Puede haber alguna otra opinión distinta y cualificada que tire por tierra dicho argumento. Es decir, las flagrantes apelaciones erróneas de autoridad son comúnmente detectables cuando uno hace un análisis y tiene conocimiento de qué tipo de discurso maneja o la persona sobre la que yo estoy haciendo referencia de autoridad. Cuando yo ignoro, pasa a ser difícil ubicar este tipo de falacia. Asimismo, los testimonios publicitarios, en donde se nos persuade a comprar un producto porque tal o cual jugador lo usa, también son utilizaciones de argumentos falaces para persuadir justamente, utilizando erróneamente la autoridad que podría tener Messi jugando en la cancha con el producto que vende, por ejemplo, una maquinita de afeitar, destacando lo beneficioso de ese producto. Una de las falacias más utilizadas es la falacia ad hominem o ad personam. Ese tipo de falacias
son falacias que atacan al hombre o a la persona. Es la falacia que, en lugar de refutar el argumento o conclusión del adversario, ataca al hombre o a la persona. Es decir, es una estrategia conocida dentro de las dadas por Schopenhauer, el argumento ad personam, donde si el adversario es superior y está por ganarme, y existe la posibilidad de perder en la contienda, ¿qué hace? Se ofende o se agrede ultrajantemente al adversario. Supone el abandono completo de qué? Del objeto de la discusión, y se ataca a qué? A la persona del adversario. Ello implica un menosprecio del interlocutor, que es el oponente, negando su inteligencia o racionalidad y hasta cuestionando su integridad en algunos casos. Se descalifica la fuente, pero no se habla nada sobre los argumentos que dio esa persona o que puso. No se hace referencia a los razonamientos, sino que es una falacia en donde, al no tener un argumento que es sólido ni sustentado ante la realidad, se apela al descrédito, como dije, de la persona que plantea una afirmación. Es decir, no se rebate para nada el argumento o la veracidad del mismo, ni la falsedad de la afirmación original. Esto es comúnmente utilizado por los políticos. Había escuchado la otra vez un caso que salió en la prensa de una periodista durante el régimen de Chávez. Le preguntó sobre cuáles eran los motivos dentro de las posibilidades de cubrir las bancas para determinado sector de la población y distribuirse la cantidad de puestos, se haya dado más candidatos a una facción o sector de la población que era más reducido, teniendo mayores dirigentes en esa área por el solo hecho de que ahí tuvo mayor cantidad de votos, a lo que el presidente Hugo Chávez desacredita a la periodista diciéndole, usted leyó la Constitución, y le dice, sí, sí, sea la Constitución. ¿En qué parte está el derecho de que yo pueda hacer ingresar más candidatos en ese sector que en otro? A lo que la periodista no le respondió y quedó como que era un ignorante. Bueno, también ese tipo de cosas se sostiene en la parte política, ese tipo de falacia, cuando se utilizan propuestas o proyectos de leyes y se lo ataca porque proviene de un sector radical, ya sea de izquierda o de derecha, para quitarle fuerza, cuando en realidad posiblemente tenga algún tipo de argumentos a favor. Acá en lo que es el humor sutil de televisión registrada, intercala estas placas periodísticas para hacer prevalecer el humor. Y si se está hablando, por ejemplo, de algún político que haya dicho, admitido previamente una cosa, y después se desdice o se contradice, para ridiculizarlo, utiliza esa información y genera el humor en la audiencia. También, si se está hablando de derechos humanos, por ejemplo, de personas en un estudio de TV, y el oponente, generalmente sucede, el invitado le dice, pero si vos sos facho, y como periodista tu opinión no vale al respecto. Esas situaciones son comúnmente observadas en alguna entrevista entre periodistas
conocido por su condición de derecha. También existen otras subclasificaciones de falacia ad hominem, como la de falacia de envenenamiento de la fuente. Ese es un claro ejemplo de envenenamiento de la fuente cuando, por ejemplo, yo digo, tengo una sociedad, tengo mi intención es disolverla y faltando pocos meses le digo a mi socio, o me vendés el fondo de comercio o el locador se queda con el equipamiento gastronómico del bar. De esa manera, eh, estoy haciendo uso falaz de este tipo de falso dilema. ¿Por qué? Porque puede existir distintas posibilidades, desde venderlo en el fondo de comercio a cualquiera y no ser llevado a tierras de quien propone la compra por un precio vil. Es también utilizada por las madres a sus hijos cuando le dicen si vos no tomás la sopa te van a salir la tenia o te van a salir parásitos y si no comes la sopa no te voy a prestar la Play tampoco. Entonces entra en la falsa dicotomía entre si toma la sopa o sufre las consecuencias que le da la madre para el caso de que no acepte ese desafío. Asimismo, también los políticos, en la época de Bush, utilizaba o el terrorismo, se lo ataca comprando armas de masivas, o se espera a que el terrorista nos ataque. Entonces, de esa manera, nadie va a esperar que el terrorista lo ataque, entonces dice, bueno, creemos toda una producción armamentista para hacer frente a los terroristas. La falacia ad populum o sofisma populista es un recurso que apela a qué? A la emoción popular y para muchos es el recurso favorito de los propagandistas y demagogos. ¿En qué consiste? Consiste en que se pretende probar una determinada afirmación con el solo argumento de que todo el mundo lo usa, todo el mundo lo quiere, la mayoría opina que corresponde hacer de tal o cual manera. Sustituye la manera de presentar buenos argumentos por una simple afirmación de que todo el mundo lo hace. Es decir, no se dan motivos racionales y se apela a los sentimientos y emociones de una audiencia, poniendo la autoridad del pueblo por delante sin pruebas ni razones algunas. Un claro ejemplo de la falacia ad populum ocurrido recientemente por el fallecimiento de Diego Armando Maradona fue que el presidente dio 3 días de asueto y ofrece la Casa Rosada para darle el último adiós a Diego Armando, que es obviamente un ícono del fútbol a nivel mundial y por la cual es reconocida Argentina popularmente. Ese tipo de situaciones generó que en el velorio, al ser, por decisión de la familia, ser realizado en poco tiempo, llevará a que mucha gente no pudiera verlo a Maradona, porque era un lugar chico, la Casa Rosada no tenía las dimensiones como para albergar tanta cantidad de gente que pueda ver. Entonces, ¿qué originó esto? Originó un disturbio y una serie de problemas relacionados a cómo hacer que la gente se disperse luego de que se retiró el cuerpo de Maradona y se diera por concluido el velatorio. Entonces,
Al comentario del ministro del Interior, lo paso a leer, Guado de Pedro argumenta: le exigimos a Larreta y Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la policía de la ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona. Vemos cómo esta falacia ad populum es un sofisma que lo único que busca es, de manera demagoga, hacer creer a la población de que el gobierno de la ciudad fue quien se dedicó a reprimir a las personas e impidió, digamos, que se realizara un velatorio como corresponde. Habría que preguntarse quién tenía la responsabilidad. A su vez, lo de Larreta, que Horacio Larreta, que es el de la ciudad de Buenos Aires, su gobernador, la policía dice, contesta, la policía de la ciudad siempre va a actuar cuidando a la gente. Entonces, utiliza con su expresión, que es simplemente una expresión popular, de que en ningún momento se intentó reprimir a la gente, sino que se la cuida a la gente. De esa manera está utilizando una falacia cuando todos saben de que hubo represión y no estuvo bien organizada la seguridad para ese tipo de situaciones que han sido, obviamente no han sido esperadas y pues llevaron a demostrar una total desorganización tanto del gobierno nacional como del municipal. Bueno, la falacia ad misericordiam. La falacia ad misericordiam hace referencia a la piedad, a la apelación a la piedad, y algunos consideran que es un tipo parecido a la falacia anterior, que es que apela a los sentimientos del pueblo. Este tipo de falacia misericordia es utilizada comúnmente en los escritos netamente administrativo, donde una vez recibida una multa por parte de un organismo del Estado, como respuesta del multado, siempre se hace referencia a que esa persona tiene escasos recursos, son una familia en la que existen problemas de desocupación. Entonces, pide la reducción de la multa fundando en ese tipo de argumentos. Cuando uno, para poder verificar realmente si es o no así, se tiene que hacer un informe socioambiental, es decir, se utiliza la falacia de la ad misericordia para reducir digamos, el perjuicio que pueda ocasionar algún tipo de multa en ese caso. Un ejemplo que se da también es el caso de un asesino de su padre que al momento de dar la última palabra pide misericordia por el hecho de que iba a quedar huérfano. Miren ustedes la falacia, a pura piel. La falacia ad baculum, otra de las falacias muy usadas, que es apelar al báculo, al palo, al bastón de autoridad que tiene una persona, entraña una apelación a la fuerza para producir la aceptación de una conclusión o de un argumento. No siempre se emplea la fuerza para este tipo de falacias de manera directa o evidente, sino que se hace también sutilmente el uso de las amenazas, coacciones o chantajes para ganar el asentimiento de aquellos a quienes se dirige.
Hace poco yo soy audiencista en la Oficina de Gestión Administrativa de tribunales, y se dio el caso en el departamento de producción. Se le preguntaba por qué se había dejado sin trabajo a uno de los presos, que había tenido un altercado dentro del servicio penitenciario, pero en otro sector que nada tenía que ver con el departamento de producción, donde se realizan tareas de mimbrería, eh, todo tipo de cosas de panadería, que luego se venden al exterior, y de esa manera pueden cobrar algunos emolumentos. Entonces, responde el director de ese departamento de que no se le iba a dar nuevamente trabajo porque ese interno había tenido algún problema con otro interno en otro sector del penal. Bueno, una vez llamado a que explicite cuál iba a ser la, que explique cuál es la razón, si en el trabajo nunca se peleó ni nada, no tuvo problema con sus compañeros. Se lee que una de las razones del peligro aducida por el director de ese sector era que se podía producir daño a sí mismo o a sus compañeros. A la pregunta del defensor de si quería seguir trabajando, y en presencia del director que estaba ahí, contestó que no quería seguir trabajando porque no quería bajar la conducta. Es un modo de falacia ad baculum, o de autoridad, el hecho de haberle dicho de que se le rechaza la, ese tipo de tareas por el hecho de que puede llegar a tener otro tipo de inconvenientes con los presos que trabajan junto con él. De esa manera, vemos el argumento se transforma en falaz y hasta cierto modo amenazante para el interno, que prefiere seguir en su situación antes que obtener una baja nota o en la conducta o en las calificaciones de alguien que pertenece al consejo correctivo. Bueno, creo que ya hablé de todas las falacias más comunes, y faltaría ahora ver si les puedo explicar en relación al caso mediático derecho al olvido, que se consistió en un buscador de internet de programas televisivos, donde Natalia de Negri participó hace 24 años, y donde consistía en peleas que tenían en medio del programa entre dos menores, una de 17 y otra también creo no, de 18 años, y que cobraron notoriedad en esa época porque se tiraban de los pelos, eran programas basura, de Mauro Viale y no me acuerdo qué otro más, famoso caso de las chicas de Coppola. Bueno, en ese caso mediático, ¿qué se ponía en juego? El derecho al honor o la procedencia si era procedente seguir sufriendo daños como consecuencia de todas esas conexiones o, o programas que seguían figurando dentro del buscador de Google. La actora lo que hace es pedir que directamente se borre toda la información y no quede nada, a lo que la jueza de primera instancia le resuelve parcialmente favorable, pero o solamente aquellas cosas que ya hayan sido, hayan sido
durante este lapso prolongado de tiempo hayan sido olvidadas o que lleven al olvido porque pueden llegar a afectar la intimidad de la actora o porque pueda llegar a perjudicar en su desempeño profesional, la decisión le dijo, sí, en cuanto a lo que es íntimo, la palabra irreproducible que dijo durante los programas televisivos o aquel tipo de peleas donde obviamente ella estaba cumpliendo un papel grotesco, esa decisión fue favorable. No así aquello que afectaba el derecho de la sociedad a estar informada en cuanto a la libertad, para no censurar de esa manera la libertad de prensa. Eso hacía referencia a lo que, a todo el caso puntual de que intervinieron jueces, que se habían, un juez que fue destituido por realizar causas y extorsión a famosos, en este caso estaba Tarantini, Coppola, y juntamente con oficiales de policía, y le plantaron la droga en el departamento de Natalia de Negri. Entonces, ese tipo de situaciones que sirven ¿para qué? Para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir y sirve de ejemplo para el día de mañana jueces y policías no realicen hechos delictivos de esta característica. O sea, ahí sí el derecho de la sociedad de saber cómo sucedió debe seguir manteniéndose dentro de lo que se llaman los enlaces de Google a través del buscador Google. Bueno, en ese caso la actora no cometió ningún delito y lo que trata es bloquear entonces el buscador de algunos programas televisivos en los que participó hace más de 24 años y de las que no se sentía orgulloso. Entonces, dentro del fallo, el juez hace referencia al derecho al olvido como derecho personalísimo que tienen todas las personas y cita un fallo de un deudor que en el pasado había dejado de pagar una deuda que figuraba en internet y ya habían pasado muchos años y pide una especie de habeas data para que no siga apareciendo su nombre en las redes. Bueno, sobre ese tipo de fallo, eh, que si bien el ordenamiento brinda protección a aquellos casos donde hay injuria grave contra las personas, en esta situación se trataba no de una injuria grave porque en realidad ocurrió, sino de la protección eh, de alguien que, si bien participó, pero lo hizo en una suerte de show televisivos pseudo periodísticos que nada tienen de culturales. Y a través del Instituto del Derecho al Olvido, que no está regido en ningún lado, se intenta eh, que ese tipo de situaciones sean olvidadas, aceptar la veracidad de las noticias difundidas por el buscador, pero que el paso del tiempo eh, debe enterrarlas porque no son más que perjudiciales, no para la órbita pública, sino para la órbita privada. O sea, se invoca el paso del tiempo, como surge de numerosos precedentes jurisprudenciales, este que les dije de un deudor que figuraba por una deuda en la FIP, creo que era. Bueno, como dije, no hay una norma específica que regule el derecho al olvido, pero ese tipo de situaciones eh, es utilizada este tipo de jurisprudencia es utilizada para que se puedan
salvaguardar este tipo de derechos que son más que nada el derecho al honor, a, a ser considerada una persona respetada cuando una persona cambió y tuvo a lo largo de tantos años un reconocimiento a nivel, en este caso, a nivel nacional e internacional. Entonces, el hecho de que fue víctima de una maniobra delictiva y que si esa noticia es replicada en el buscador y asimismo se le unieron todo el tipo de peleas que tenía dentro de programas televisivos, pidió que sean desindexadas. Es importante que ese tipo de situaciones sean eh, sacadas o reguladas con posterioridad en leyes que permitan darle fuerza a cualquier tipo de planteos en el futuro. Bueno, como ustedes sabrán, en el fallo, lo estuve leyendo, hay algunas partes donde la defensa manifiesta que Natalia Negri no sufrió ningún daño, dice. Que no sufrió ningún daño, que se trata de una mujer que al día de la fecha tiene éxito a nivel internacional. Bueno, esa falacia es una falacia porque niega la existencia del daño por el hecho de que destaque el éxito profesional del actor. Nada más falso o falaz porque lleva a una ambigüedad en la comprobación de los dichos. No puede negar el daño por la consecuencia que en fuera de contexto, con una simple afirmación de que actualmente es exitosa, no existe ese daño. No sé si me entienden, si me explico. El daño ocurrió. Ahora, como no está probado, puede llevar a equívoco o ambigüedades, pero que digan de que no existe daño por el hecho de figurar en Google todo este tiempo, cuando es una persona reconocida y que cualquiera que entre puede develar su pasado, del cual está arrepentido, de hecho genera un daño moral que lleva al punto de los dichos de Natalia de Negri a que algunos periodistas la hayan querido extorsionar por esa situación a nivel internacional. Bueno, esa sería una de las falacias encontradas. Otra es la falacia de la falsa analogía también, que no fue explicada, pero consiste en la utilización eh, de palabras que son similares o argumentos que son parecidos para poder definir tal o cual situación. Ese es el caso de la palabra clima o tiempo. Estaría mal utilizado hablar de que estamos sufriendo mal tiempo cuando existe, por ejemplo, una lluvia y que la otra persona diga, sí, el clima está terrible. Hay una falsa analogía porque si uno toma la palabra clima, hace referencia al clima tropical, subtropical. Cuando hablamos de tiempo, hablamos del tiempo, si está lloviendo, si está nublado o si está soleado. En la falacia de la falsa analogía, eh, hace una errónea caracterización del derecho al olvido, que de hecho no está regulado en ninguna norma, y hace referencia a la ley 25326, cuando no es de aplicación al caso, porque esa es una ley que no tiene
habla de la habeas data. Entonces explica de esa manera el error de la aplicación a la ley, que está netamente contenida en la jurisprudencia, por el derecho que es una acción civil personalísima, que es el derecho al olvido, y intenta desacreditar los dichos de la denunciante. Entonces, trata de atribuir una propiedad a un objeto solo por el hecho de que se asemeja a otro que posee dicha propiedad. El caso también sería de falsa analogía, tratar a contrario, decir que el caso de Mario Costeja, que es el caso del deudor, no es de aplicación al caso, cuando en dicha jurisprudencia sí se le aplica el mismo, eh, digamos, el mismo criterio, y podría asimilarse como un argumento de enlace de coexistencia, en cuanto a que eh, hay un cambio neto que se viene dando en la jurisprudencia para permitir este instituto, que es el derecho al olvido. Después, en cuanto a la falacia dominen, no es fácil encontrar ese tipo de falacias. Podremos decir que existe una falacia dominen cuando dice critica al magistrado. Uno critica al magistrado que no haya indicado cuál es el contenido que cabe desindexar. Cuando recurre dice no dice cuál es el contenido que cabe desindexar. Entonces lo convierte a Google en un sensor de su propio contenido, lo que sería casi imposible. Entonces, de esa manera, trata de ridiculizar al juez al no especificar cuáles serían las razones, cuáles serían los modos de desindexar ese tipo de noticias. Bueno, nada más, alumno, esto es lo que pude encontrar. Si bien la falacia enseñada el día de la fecha son comúnmente utilizadas dentro del ámbito parlamentario, político y filosófico, jurídico. En el jurídico es utilizado generalmente en los juicios de debate orales, eh, por el uso de los argumentos, ya sea eh, de preguntas, repreguntas, que permitirían inclusive hacer caer a un testigo en un falso testimonio. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, Dios mediante, en el examen. Espero que les vaya bien y les deseo el mejor de los éxitos y que tengan unas felices fiestas, si es que Dios y la Virgen nos permite, sea con el acompañamiento de nuestros seres queridos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.